Bueno, buenos días. Ahí estamos. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? Fresca y con un poco de olor a humo, ¿no? Si depende del lugar en el que estén. Y bueno, hace ya desde el domingo pasado que empezamos con el libro de Ruth. Estamos estudiando este libro eh, que cuenta una historia, la verdad que es muy linda la historia y tiene muchas enseñanzas para nosotros. La trama de este libro se inició, hacemos un pequeño resumen para meternos en el tema de hoy. Se inició en un país vecino a lo que eran las tierras que habitaban los hebreos. Este país se llamaba Moab, ¿sí? Era una nación pagana, era una región al noreste del mar Muerto, pero después esta historia se va a transportar, ya nos estamos transportando a Belén, ¿sí? Pero esto que ocurrió, se trata de una familia que por una hambruna, un problema de hambre muy, muy grande, en donde ellos habitaban, y es por eso que esta familia de un hombre que se llamaba Elimelech, ellos se vieron o se sintieron obligados a moverse, ¿no? Elimelech tenía una esposa que se llamaba Noemí, y así que ellos entonces emigraron de su hogar en Israel y se fueron a este otro país que se llamaba Moab, ¿sí? Esto es en los días que se conocen como un periodo llamado de los jueces, ¿sí? Donde el pueblo de Israel constantemente fracasaba, se rebelaba. Eh, Así que ellos se van a este país, Moab, pero ahí Elimelech muere y Noemí se queda con sus dos hijos que tenía este matrimonio, eh, que a su vez los dos hijos se habían casado con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Pero más tarde, de que muere el padre de la familia, también los dos hijos de esta pareja mueren, y Noemí, la esposa, se queda sola con Orfa y con Ruth, en esta que era una tierra extraña para ella. Las mujeres, ¿no? Eran de este pueblo, Moab eran descendientes de Lot. Esta historia se puede ver en Génesis 19:37, y eran parientes lejanos de los judíos, pero era una nación muy diferente. Ellos eran idólatras, tenían un dios llamado Quemos. Ese dios era adorado por medio de sacrificios de niños, ¿no? Para que ustedes nos demos una idea. Así que Noemí decide regresar a su tierra y mm, despide a las que eran las viudas de sus hijos. Así que Orfa, una de ellas, regresa con sus padres, pero Ruth, que tiene un arranque de cariño bastante poco común, decide quedarse con su suegra, ¿sí? Decide quedarse y volver con ella a la tierra de Israel. Eh, Así que, bueno, ellas regresan, así que la historia se trasladó al final del capítulo 1 hasta Belén, donde ellas regresan justo para lo que era un momento clave en la cosecha, el tiempo de la siega. Así que eh, ellas regresan y Ruth va a espigar el campo. Bien, si me quieren seguir, si tienen sus Biblias a mano, ¿sí? Estamos en el libro de Ruth y vamos a empezar a leer lo que es el capítulo 2. ¿Sí? Em, Bien, estamos buscando en el capítulo 2. Así que decíamos, Noemí y Ruth se encuentran ya en Belén, ¿no? Sí, también podemos, para recordar también, ¿no? Que cómo era el estado de ánimo, ¿sí? Porque Noemí se había quedado sola y desamparada. Ella era una viuda ahora, ¿no?
En ese entonces, ser una viuda no era para nada sencillo. Cuando una mujer se quedaba viuda, prácticamente pasaba a vivir de la indigencia, ¿sí? Pasaba a vivir de la misericordia de otros. Encima, una mujer en esta época, en el tiempo de los jueces, prácticamente era muy difícil valerse por sí misma si no tenía un marido que la sostuviera, ¿no? De hecho, Noemí cuenta en la Biblia, en el capítulo 1 habíamos leído que cuando la llamaban Noemí, ella respondía: no me llamen Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, decía ella. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, decía, ¿no? Lo que vemos es que una actitud que a veces todos tenemos cuando, de las desgracias de la vida, ¿no? Y que es que le echamos la culpa a Dios, ¿sí? Noemí estaba enojada, estaba triste, estaba amargada, como ella misma decía, y decía que Jehová, que Dios la había afligido, ¿sí? Estaba en ese estado, estaba, ¿no? Pero este capítulo, el capítulo 2 que vamos a ver ahora, nos va a demostrar qué equivocada que estaba Noemí, ¿no? Porque a pesar de la situación personal que les había tocado enfrentar, eh, Dios continuaba con sus propósitos, ¿sí? En marcha. Y ahora eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? Noemí se había enterado o había escuchado que Dios había vuelto a visitar a su pueblo después de ese periodo de hambre. Probablemente habían vuelto las lluvias, estaba mejor la tierra esa, entonces habían visto que Noemí pensó que era una buena oportunidad para volver. Y si vamos entonces, al capítulo 2, podemos leer ahí, y empieza contando la historia, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. ¿Sí? Bien, entonces acá vemos que todavía no sabemos qué tiene que ver con la historia Boz, pero nos cuenta la palabra que Noemí estaba emparentada con este hombre, ¿sí? Por parte de su marido que había fallecido. ¿Mm? No sabemos cuál era el parentesco que Noemí tenía con Boz, pero había un parentesco. Y también nos cuenta la historia que era un hombre rico, ¿sí? Es decir, recordemos que Noemí y su familia habían tomado una decisión 10 años atrás, una decisión difícil, había tiempos de hambre, pero había gente que se había quedado ahí en la tierra de donde ellos eran, en la zona de Belén, pero esa gente no murió de hambre. Y de hecho vemos que había gente que le había ido bien, como vos. ¿Sí? Esto nos hace pensar, ¿no? Sobre cómo a veces justificamos nuestras malas decisiones por las situaciones difíciles que nos llegan. Sigue contando la historia en versículos 2 y 3. Dice que Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Sí? Si hacemos un poquito para entender qué era, por qué era esto que Ruth había ido a hacer, que era espigar el campo, vamos es importante que conozcamos algo de la historia. ¿Qué era esto? En la ley mosaica, ¿sí? que era lo que funcionaba acá en esta región, en esta época, esto está contado en Levítico 19, 9, 10. Dios había dicho: cuando ciegue la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra sagrada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir, que espigar era rebuscar entre lo que los segadores habían dejado atrás, ¿no? Esto es como un programa de asistencia social que Dios había pensado para los que no tenían, los extranjeros, los pobres, ¿sí? Y era una forma fantástica de ayudar a los pobres, porque, a ver, para que se entienda, ¿no? Los segadores, esos que iban trabajando en el campo, iban recorriendo el campo haciendo todo su trabajo, no iban recogiendo el grano.
¿sí? Pero Dios les había dicho que no escarbaran hasta los bordes, incluso que si se les caía grano, que lo dejaran, ¿sí? Para que otros pudiesen recoger. Lo que Dios les estaba enseñando con esto era a ser generosos, ¿sí? A ser generosos con los que no tenían. Entonces, vemos que Ruth, por iniciativa propia, le dice a su suegra, bueno, voy a ir a hacer este trabajo. Y se va y cuenta recién, como leímos, ¿no? Que espigó en el campo, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, ¿sí? Aconteció. Es decir, que para la mirada de Ruth, para la mirada de los personajes de esta historia, ya por casualidad llegó a este campo que era de este pariente. Noemí ni siquiera lo sabía, ni siquiera Ruth sabía de quién era este campo. Entonces, acá podemos ver que incluso para nosotros, viendo esta historia, puede ser una casualidad, pero para Dios nada de esto era casualidad. Y sigue el relato y dice, aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga, y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces, primero lo que vemos es algo acerca de quién era vos como persona, ¿sí? Algo del corazón, del carácter de vos, porque vemos la relación que tenía con los segadores, con aquellos que trabajaban para él, en su saludo inicial y como ellos le respondían. Y también vemos que vos notó que había una joven que evidentemente no era de la zona, era una extranjera. Y vemos algo que también es un detalle, pero que es muy interesante en la historia, y es como menciona acá que el mayordomo de los segadores, ¿sí? El jefe de los segadores le había llamado la atención a esta joven, y le había llamado la atención dos cosas. Primero, la humildad con la que se había acercado, porque si bien estaba en la ley y era un derecho, Ruth se acercó con humildad y pidió permiso para hacer este trabajo. Se acercó con humildad y con respeto. Y lo segundo que llamó la atención fue que trabajó sin descanso, la forma, ¿no? La forma en la que ella fue a trabajar. Entonces, esto nos muestra también cómo a veces, aunque no nos demos cuenta, cómo estamos bajo la mirada de los demás, cómo los demás pueden notar la actitud con la cual nosotros hacemos las cosas o trabajamos a pesar de la situación en la que nos encontremos. Y dice ahora que este hombre, vos, habló con Ruth y le dijo, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Estas a quienes hablaban no eran los segadores, sino las trabajadoras de vos. Ellas iban armando los tallos de grano, ¿no? Acá vemos también cómo se comporta, vemos ahora el comportamiento de vos, ¿no? Ruth trabajó mucho, pero vemos a Ruth, a vos, cómo se comporta como un hombre de bien, se comporta como un canal de la gracia de Dios, ¿no? Ayudando a esta viuda extranjera. Se ve en vos, se manifiesta lo que es el verdadero propósito del Señor para cada israelita de esa época y para cada creyente, de ser administradores de la bendición de Dios para el resto de las naciones, ¿sí? Que no solo permite a Ruth que se así espigando, sino también que da órdenes a sus empleados para que no la molesten, ¿sí? Y sigue diciendo el relato y dice que entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas
siendo yo extranjera. ¿Mm? Ahí vemos cómo siempre la actitud de Ruth, ¿no? Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Dice, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Sí? Esta forma de hablar, halle yo gracia delante de tus ojos, es una forma de agradecer, ¿no? Lo que Ruth está haciendo ante estas palabras de vos, que evidentemente ya conocía la historia de Ruth, sabía, por supuesto, sabía de Noemí, aparte era pariente, ¿no? Vemos que entonces, pero resaltar esto, ¿no? Siempre en la actitud de Ruth, porque quizás podemos pensar como dijimos antes que la ley lo contemplaba y era su derecho, sin embargo Ruth se muestra totalmente agradecida ante esta situación. Y siempre resaltando esto, ¿no? Ruth estaba consciente de que ella era extranjera, pero era una extranjera que había puesto su confianza en el Dios de Israel, ¿sí? Ella había dejado, como lo dice el mismo vos, ¿no? Había dejado a su familia, había venido a habitar entre extranjeros, pero ella no se exaltaba a sí misma. Y ella había encontrado protección bajo las alas de Dios, ¿no? Como le dijo vos. Esto que hizo vos no solamente fueron palabras amables, ¿no? Fíjense que dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Lo que hace vos es una oración por ella, ¿sí? Lo que vos quizás no sabías todavía en este momento, que Dios iba a responder a esa oración a través del mismo vos, ¿sí? Así que la historia sigue, ¿no? No sé si les suena, quizás a alguno de ustedes conocido cuando vos le dice bajo cuyas alas. Un tiempo después, en los Salmos podemos encontrar a un rey David que dice en el Salmo 61:4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Sí? Sigue diciendo, contando el relato, dice que vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan. Ahora estamos en el versículos 14 y 16 del capítulo 2 de Ruth. Moja tu bocado en el vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. ¿Sí? Quizás ahora, en esta primera, dice que no solamente, sino que vos la invitó también a comer, ¿no? Donde comía vos con otras personas, y no solamente eso, sino que formó parte le invitó a esto que era un privilegio en esta época, el comer, que era mojar el pan ahí mismo con ellos, ¿sí? Quizás acá vemos unas primeras señales de romance, ¿sí? En esta invitación de vos hacia con Ruth. Pero, y también vemos a una Ruth que en este momento, a pesar de que ella come y todo, también guarda algo de comida para llevarle a Noemí. Esto sin duda ya era lo que estaba haciendo vos. De hecho, les dice a sus trabajadores que dejen caer un poco más de grano para que ella pudiese llevar a su casa, ¿no? Esto era mucho más que el mandamiento de Dios que habíamos visto que está en Levítico 19:9. ¿Sí? Vos nos muestra que era un hombre muy, muy generoso. Así que
seguimos con la lectura, en el 17 y 18 dice que espigó entonces esta actividad, que, como contando, ¿no?, que era recoger el grano. Dice que espigó en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como una efa de cebada, esto es como si fuesen 22 litros de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Sí? Dice que espigó en el campo hasta la noche, ¿no? O sea, fue un día de trabajo duro para Ruth, desde que salió el sol hasta que se puso, ¿no? Y volvió con todo esto. Y le dijo su suegra, 19, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. ¿Sí? Está bien, o sea, Noemí se quedó, esperaba que ella había ido a espigar, que trajera algo, pero lo que había traído era mucho más de lo que Noemí había pensado. Hasta comida incluso había traído. Entonces le contó ella a su suegra para quién había trabajado. Y le dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. ¿Sí? Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Entonces, acá la historia toma toma un giro, ¿no? Porque ¿se acuerdan de Noemí? Esta es Noemí, la que estaba amargada, la que pensaba que Dios la había abandonado. Parece otra mujer. ¿Sí? Eh, Ahora sí, ahora Noemí puede ver claramente el plan de Dios, ¿no? Evidentemente, y cómo las cosas ayudan a bien, ¿no? Noemí empieza a despertarse, ¿sí? Empieza a ver una realidad, porque hasta ahí había sido, lo que ella podía ver tenía una perspectiva muy corta, ¿no? Por las tragedias que le habían pasado, ella no podía ver más allá que eso. Pero ahora parece haber que Dios verdaderamente puede tener un propósito, ¿sí? Y nos permite ver a nosotros también, desde otro ángulo, cómo a pesar de lo sombría que puede ser una situación, cómo Dios va a llevar sus propósitos a, a cabo, ¿no? Pasado un tiempo, entonces, dice que le dijo, ahora pasamos al capítulo 3, en los primeros versículos 1 y 2, dice que le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has cegado. ¿Sí? Ha pasado un tiempo, el tiempo de la cosecha se ha terminado, Ruth y vos han estado seguramente cerca en todo este tiempo, eh, en un entorno obviamente de trabajo con otras personas. Vos has tenido tiempo para ver el carácter de Ruth en todo este tiempo, igualmente, ella también de él. Y Noemí le dice esto, no debe buscar hogar para ti. ¿De qué está hablando Noemí? Noemí está hablando de que ha llegado, ella ve eh, em, que vos representa, o que vos es se puede convertir en el hogar para Ruth y para ellas. Por eso le dice, ¿no es vos nuestro pariente? ¿Sí? ¿Qué significa esto de pariente? ¿Por qué llama la atención Noemí sobre esto del pariente? Noemí le está recordando a Ruth que vos es el pariente, es lo que se conoce como el pariente redentor. ¿Sí? El pariente redentor en una función, un papel que estaba específicamente definido en la vida de Israel. Esta ley, ¿sí?, se llamaba, era una ley conocida como el Levirato. ¿Sí? Esto está en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Dice, yo les leo un pedacito, dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido
no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se llegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Bueno, claro, esto para nosotros en este momento puede sonar como algo, es algo muy raro, pero en aquella época era una ley muy importante y común. Para Dios era muy importante, como lo sigue siendo la familia, y Dios no quería que las familias perdieran y que las tribus perdieran sus tierras. Entonces, cuando un hombre moría y no dejaba descendencia, Dios había determinado esta ley para que su nombre y su familia siguiesen en el tiempo y no desapareciera ahí. A este pariente cercano, no necesariamente era el hermano, la palabra original define al pariente, ¿no? Al pariente más cercano. Se lo conocía como pariente redentor. Redentor, ¿sí? Esta palabra es una palabra bastante antigua, cuyo significado hasta el día de hoy sigue siendo el mismo, el de redención, que es salvar o rescatar a alguien, ¿sí? Es dar por terminado un castigo o liberar algo que estaba hipotecado, ¿sí? Así que el pariente redentor es el responsable de pagar, ¿sí? Pero no solamente tenía que ver con los hijos, sino que era el responsable de pagar para recuperar la tierra de la familia que había sido perdida. Recordemos que esta familia se había ido, y cuando esto ocurría, generalmente las tierras quedaban hipotecadas, ¿sí? Las tierras no se podían vender indefinidamente, sino que siempre tenían que volver a la familia. Por eso eran tan importantes estas leyes. Entonces acá el pariente redentor tenía la responsabilidad, ¿no?, de pagar para recuperar la tierra de la familia, que volviera a la familia, y darle un hijo para que de esta forma la familia sea restaurada, ¿sí? Así que vemos que era entonces el responsable de salvaguardar a las personas, la propiedad y la posteridad de la familia. Todo esto para que entendamos por qué Noemí le dice a Ruth y la va a instruir en cómo hacer esto, ¿no? Cómo solicitar a vos que sea el pariente redentor. Y seguimos leyendo estos primeros versículos de 3 hasta el 5, y dice: he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, dice, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes, ¿sí? Otra vez, ¿no? Vemos costumbres que son raras para nosotros, pero que eran comunes en la época. Primero, Noemí le habla acerca del cambio de ropa. ¿Cómo se sabía que era una viuda? Porque la vestimenta era la típica de una viuda. Entonces acá Noemí le dice: bueno, ahora vas a dejar la ropa de viuda y te vas a vestir de otra manera, te vas a vestir con otra ropa, no la ropa de trabajo, y vas a hacer esto de ir de noche a acostarte en sus pies, ¿sí? Esta es otra costumbre que ahora vamos a explicar, ¿no? Pero eh, esto no era nada, para que entendamos, no era nada provocativo, ni ninguna cuestión extraña, ni sexual, ni nada, ¿no? Acostarse en los pies era algo que hacía generalmente un siervo, ¿sí? Si un siervo tenía que dormir con su maestro, con quien era el amo, ¿sí? Se acostaba en los pies. Entonces, acá vamos otra vez, y por un gran consejo de Noemí también, ¿no? Porque si vemos el panorama completo, Ruth tenía un derecho que reclamar. Sin embargo, no lo reclama de esa manera, sino que ella se acerca como había sido siempre, ¿no? Con humildad, y se acerca de una manera totalmente diferente. No hace ningún reclamo, sino que se acuesta, va a hacer esto, ¿no? Se acuesta a los pies de vos. Así que hizo lo que le había dicho. En los versículos 6 y 7 vemos cómo cuando vos había comido y bebido, su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón, ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó, ¿sí?
vos se acostaba ahí y se acostó en ese lugar porque en esta época de los jueces había bandas de ladrones que iban por los campos, así que ellos dormían ahí al lado del grano para cuidarlo. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies, y él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre. ¿Sí? Entonces, bueno, lógicamente era de noche, estaba oscuro, sintió una presencia de sus pies, y después, y encima descubrió que era una mujer, pero no sabía quién era, ¿sí? Así que ella era Ruth, ¿sí? Y ahí le declaró, no solo que era Ruth, sino que él era su pariente, su pariente redentor. Dice, y con esto, ¿no? Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, ¿sí? Y vemos otra simbología que también se repite en la Biblia. Por ejemplo, si leemos en Ezequiel 16:8, dice que acá es Dios el que está usando la misma terminología, pero en relación a Israel. Dice Ezequiel 16:8, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Esto era otra costumbre también en la antigüedad, y aún hoy en el presente se sigue acostumbrando, ¿no? El tender la capa, la capa sobre la esposa para declarar de esa manera la protección, ¿no? Hasta ahí vamos a leer hoy. Eh, este capítulo nos lleva a reflexionar, ¿no? Todas sus personas y lo que ocurre, nos lleva a reflexionar en lo que está ocurriendo, en lo que las personas hacen, pero no saben que por ahí cuál es el propósito de Dios para su vida, ¿no? Muchas veces quizás nos hemos sentido como Noemí, quizás ya sin nada, quizás pensando incluso que Dios nos ha castigado, ¿sí? Esto es tanto para si sos creyente o si sos un creyente de muchos años, nadie está exento de sentirse de esta manera. Esto pasa cuando nosotros con el tiempo hemos centrado nuestra mirada en nuestras capacidades, ¿sí? Eh, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, nos olvidamos de confiar en Dios y es inevitable entonces sentir frustración, un sentido de quizás de desesperación ante los problemas, quizás ante no poder ser aquello que nos habíamos propuesto. Este capítulo, esta historia que estamos leyendo nos muestra lo, lo incapaces que somos, ¿no? Pero también que Dios providencialmente siempre está obrando en su propósito redentor, ofreciéndonos su gracia, su misericordia. De otro modo, estaríamos sin esperanza en nuestra vida. Somos completamente incapaces de sobrevivir a esta vida sin la ayuda de Dios. Es su gracia la que nos da el poder necesario para seguirlo, y eso es lo que no tenemos que olvidar. La buena noticia, ¿sí? Es que aunque somos desvalidos espiritualmente, no podemos valernos por nosotros mismos, pero podemos ver en esta historia que el protagonista es la providencia divina, ordenando todos los acontecimientos hasta el más mínimo detalle para cumplir su propósito soberano. ¿Sí? Entonces vemos cómo esta familia que estaba desarmada, perdida, tanto Noemí con su nuera Ruth, todas las cosas que van ocurriendo, ¿no? Nada de estas cosas puede ser casualidad, ¿sí? Es demasiado para que sea casualidad. Cómo llegan al campo, cómo descubren a este
a este pariente redentor. Y vamos a ver en la siguiente y última parte de la historia cómo va a terminar esta historia, porque esto no es nada todavía, falta todavía otra vuelta más, falta otra muestra más de cómo Dios va a actuar. Con este libro vamos a comprender seguramente con esta historia eh, lo bueno y lo importante que es ser agradecidos por recibir el favor de Dios sin merecerlo, ¿no? Muchas veces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día de vida, gracias por esta historia que ha llegado hasta nosotros, y gracias porque como Ruth, como Noemí, como todas las personas de esta historia, podemos ver tu mano actuando en cada día de nuestra vida. A veces perdemos de vista esto, a veces los problemas nos superan, pero gracias por tu palabra, porque nos da paz, fuerza, porque vos nos redimiste un día para que también nosotros podamos ser parte de tu familia. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta mañana. Bueno, gracias amigos, seguimos ahora con la escuela de los chicos.